Si hay algo que todos compartimos, es el sufrimiento. La vida nos pone pruebas, pérdidas, momentos de dolor profundo. Y lo que hace la diferencia no es el sufrimiento en sí, sino cómo decidimos enfrentarlo. Hoy quiero hablarles de una mujer que vivió una tragedia inmensa, pero su historia no se quedó en las sombras. Rispa, una figura bíblica olvidada por muchos, nos enseñó lo que significa la resistencia, el amor inquebrantable y la lucha por la justicia. Su historia no es solo un eco de lo que sucedió hace miles de años. Es un llamado a ver el dolor de manera diferente, a comprender el valor de luchar, aunque las circunstancias sean las más oscuras. Si alguna vez has sentido que te has quedado sin fuerzas, que la vida te da golpes duros, el testimonio de Rispa podría ser lo que necesitas escuchar hoy. Pero antes de seguir adelante, si te interesa conocer más sobre cómo figuras históricas como Rispa pueden transformar nuestra forma de ver la vida, no olvides suscribirte, dejar un like y compartir este video. Vamos a darle visibilidad a esta historia olvidada, porque las voces de las mujeres de la Biblia merecen ser escuchadas. Ahora, ¿quién fue Rispa? ¿Por qué su nombre, aunque presente en las Escrituras, se encuentra tan escondido en el relato bíblico? Para comprender su historia, primero necesitamos situarnos en su contexto, entender la época y las dificultades que enfrentaba una mujer en el antiguo Israel. Rispa no fue una mujer común en la Biblia. Su historia comienza en un contexto donde el poder y el dolor estaban profundamente ligados. Vivió en tiempos de un Israel dividido, cuando las luchas por el liderazgo y el poder se daban a cada paso. En ese escenario, las mujeres como ella no solo eran vistas como objetos de poder o pasivos testigos de los eventos, sino que, como concubinas, su rol estaba definido por las decisiones de los hombres, sin que sus voces realmente contaran en la historia. Rispa era concubina de Saúl, el primer rey de Israel. Su relación con él, como tantas otras en ese entonces, no tenía la autoridad ni el respeto que una esposa legítima podría esperar. En un tiempo en que las mujeres no tenían casi ningún poder político ni social, las concubinas, aunque influyentes en algunos aspectos, eran también víctimas de las estructuras patriarcales que dominaban la sociedad. En aquel contexto, la figura de Rispa se vuelve aún más interesante. Ella no era simplemente una mujer al servicio de un hombre poderoso. Era madre, era mujer, era ser humano, pero su historia no fue escrita con la importancia que merecía. En vez de ser vista como una víctima de las circunstancias, Rispa se erige como una mujer con una resistencia que pocos podrían imaginar. El papel de las mujeres en la Biblia a menudo ha sido relegado a segundo plano, pero sus historias, aunque poco contadas, tienen lecciones que podrían cambiar la forma en que entendemos nuestra relación con el sufrimiento, la justicia y el centros. Amor. Su historia, aunque poco conocida, es un reflejo de las dificultades que enfrentaban las mujeres de esa época, cuyas voces y luchas no se recogían en los relatos. Ahora, vamos a adentrarnos en un momento crucial de su vida, uno de esos momentos en los que la vida de Rispa toma un giro irreversible, un giro que definió no solo su destino, sino también el destino de su familia. La historia de Rispa da un giro dramático cuando sus hijos se ven atrapados en la violencia política que sacudía a Israel en ese tiempo. Los dos hijos de Rispa, Armoní y Mefiboset, fueron asesinados por orden del rey David como parte de un acuerdo para aplacar la ira de los gibeonitas, un pueblo que había sido traicionado por Saúl, el padre de estos jóvenes. Este acto de venganza fue una decisión política, pero sus consecuencias fueron profundamente personales para Rispa. Imagina por un momento lo que debía sentir una madre al perder a sus hijos de la manera más brutal.
La tragedia de Rispa no terminó con la muerte de sus hijos, sino que continuó en una vigilia prolongada, en la que ella se quedó junto a los cuerpos de sus hijos durante días, incluso semanas, sin permitir que los animales se acercaran a ellos, defendiendo sus cuerpos con una fuerza y dedicación impresionantes. El sufrimiento de Rispa no solo fue físico, sino emocional. Su dolor como madre, el desgarro de ver a sus hijos muertos y la impotencia de no poder cambiar su destino, no solo la definieron como madre, sino también como una mujer fuerte, resistente y con una dignidad que fue más allá de su dolor. En sus ojos no solo se reflejaba el sufrimiento, sino también una firme decisión. No dejaría que sus hijos fueran olvidados, ni que su muerte fuera vista como una mera casualidad política. Su dolor, aunque inmenso, se transformó en una protesta silenciosa pero poderosa. Durante ese tiempo, Rispa se convirtió en un símbolo de resistencia, no solo por su actitud ante la muerte de sus hijos, sino por la valentía con la que sostuvo su vigilia. Imagina estar bajo el sol abrasador del desierto, luchando contra las aves y los animales, sin descanso, día y noche. Lo que Rispa hizo fue una declaración de amor inquebrantable y de lucha. No solo defendió a sus hijos en vida, sino que, después de su muerte, se convirtió en su protectora, su guardiana. Y fue a través de esta acción que empezó a escribir su propia historia, la historia de una mujer que no se dejó doblegar por la tragedia, sino que enfrentó su dolor con una valentía sin igual. La vigilia de Rispa, que inicialmente parecía una respuesta solitaria ante la injusticia, no pasó desapercibida para todos. Fue una acción que finalmente llamó la atención de aquellos que tenían el poder para cambiar las circunstancias. El rey David, al enterarse de lo que Rispa estaba haciendo, se conmovió profundamente por su valentía y el sacrificio que estaba haciendo por sus hijos. Fue entonces cuando, reconociendo la injusticia cometida, decidió actuar. David, al ver la determinación de Rispa, hizo algo que sorprendió a muchos. Ordenó que los restos de sus hijos, junto con los de otros hombres, que habían sido sacrificados de forma similar, fueran enterrados con dignidad. Este acto no solo fue un reconocimiento del dolor de Rispa, sino también un gesto de justicia. Por fin, la mujer que había sido vista como una mera figura periférica en la narrativa política de Israel, obtuvo la restitución de la dignidad que le fue arrebatada, aunque a costa de un sufrimiento indescriptible. Este momento es crucial porque demuestra que, a pesar de que Rispa nunca fue una mujer de poder político, su lucha personal por la memoria de sus hijos se convirtió en una victoria moral. La justicia no fue algo que ella pidiera con palabras, fue algo que impuso con su valentía. Aunque sus hijos no regresaron a la vida, al menos sus cuerpos recibieron el respeto que merecían. Además, el acto de David es un claro recordatorio de cómo la perseverancia, incluso en la forma más silenciosa, puede mover a los poderosos a la acción. Rispa no solo luchó por la memoria de sus hijos, sino también por un derecho fundamental, el derecho a ser escuchada y a que su dolor fuera reconocido. Su historia nos muestra que, incluso en momentos de dolor y desesperanza, nuestra acción puede tener un impacto más grande de lo que imaginamos, especialmente cuando es impulsada por la justicia. Es importante reflexionar sobre el papel de Rispa en esta narrativa. A través de su sufrimiento, ella se convirtió en un símbolo de lucha por la justicia. Un símbolo de cómo, a veces, los actos de resistencia no tienen que ser ruidosos ni grandiosos, sino que pueden estar en la firmeza con la que nos enfrentamos a las adversidades. Como en el caso de Rispa, la búsqueda de justicia puede empezar con una sola persona, una sola acción, pero puede transformar toda una comunidad. La historia de Rispa, aunque poderosa, no es única.
A lo largo de la Biblia, muchas mujeres han sido testigos de momentos de sufrimiento, injusticia y sacrificio, pero sus voces han sido en gran parte silenciadas o minimizadas. Rispa, como muchas otras, es una figura secundaria en la narrativa bíblica, a pesar de la importancia y el peso de su historia. A menudo, las mujeres de la Biblia se presentan como meros accesorios en la historia de los hombres poderosos, y sus luchas quedan fuera del centro de atención. Sin embargo, es fundamental comprender que el silenciar a las mujeres no borra su impacto. Al contrario, las figuras como Rispa son testimonios de una resistencia que persiste, aun cuando no se les da protagonismo. Es aquí donde entra en juego el poder del silencio. Rispa no tuvo un rol activo en la toma de decisiones políticas o en la construcción de imperios, pero su sacrificio y su fuerza hablaron más fuerte que las palabras. Su vigilia ante los cuerpos de sus hijos no fue solo una acción de dolor, sino una declaración de resistencia frente a una sociedad que intentaba borrar la importancia de su sufrimiento. A través de las mujeres como Rispa podemos ver un patrón en común: el poder de los gestos silenciosos, de las decisiones que no se toman con elocuencia, sino con el corazón. Las mujeres en la Biblia a menudo enfrentaron el dolor sin la posibilidad de alzar la voz. Pero, paradójicamente, a través de su sufrimiento, sus historias han perdurado. En una época en la que las mujeres no tenían autoridad ni voz, sus acciones, aunque muchas veces invisibles, dejaban una huella imborrable. Además, el hecho de que Rispa haya sido una concubina de Saúl refleja otro aspecto de la marginalización de las mujeres en la Biblia. Aunque ella formaba parte de una estructura familiar importante, no fue una esposa legítima, lo que la relegó aún más en la jerarquía social y política de su tiempo. Esta marginalización se encuentra en muchas otras figuras bíblicas, cuyas historias no reciben la atención que merecen, a pesar de su impacto profundo en la historia de Israel. Es necesario, por lo tanto, dar más visibilidad a estas mujeres y aprender de ellas. Su sufrimiento no debe ser minimizado, sino entendido como parte fundamental de la narrativa humana que hoy podemos aprender a reconocer y valorar. Al resaltar a personajes como Rispa, damos voz a aquellos que, a lo largo de la historia, han sido silenciados. La historia de Rispa es mucho más que una crónica de sufrimiento. Es una lección sobre la perseverancia y el coraje frente a la adversidad más brutal. Lo que hace que su historia sea tan conmovedora no es solo el dolor que experimentó, sino la manera en que, a pesar de todo, eligió seguir adelante. En lugar de rendirse ante la tragedia, Rispa se convirtió en un símbolo de resistencia. Su acto de vigilia junto a los cuerpos de sus hijos es un ejemplo claro de lo que significa mantener la dignidad incluso cuando todo parece perdido. A lo largo de la historia, muchas personas han enfrentado desafíos similares: la pérdida de un ser querido, una injusticia que parece insuperable o una circunstancia que parece estar fuera de nuestro control. Lo que Rispa nos enseña es que, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar fuerzas para levantarnos y seguir luchando. La perseverancia de Rispa no fue solo física. En un clima de hostilidad y dolor extremo, ella resistió sin ceder. Al quedarse junto a los cuerpos de sus hijos durante tanto tiempo, sin permitir que nada les sucediera, Rispa demostró una valentía y una determinación que no se encuentran comúnmente en las historias de sufrimiento. Ella no solo luchó contra los elementos y los animales, sino contra el dolor insoportable de una madre que ha perdido a sus hijos, y lo hizo de una manera que nadie esperaba. El coraje de Rispa es igualmente notable. No era una mujer que luchaba
con espadas ni con palabras rimbombantes. Su coraje era silencioso, sutil y, sin embargo, profundamente transformador. El coraje no siempre se presenta de manera ruidosa o espectacular. A menudo se manifiesta en los momentos más callados, en las decisiones que tomamos cuando nadie nos está mirando. Rispa, con su acto de resistencia, nos recuerda que hay diferentes formas de ser valientes y que la valentía no siempre está ligada a la lucha física o a la confrontación directa. Además, la historia de Rispa también nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos nuestras propias pruebas. En la vida, todos pasamos por momentos en los que parece que el sufrimiento es insostenible, y nuestra primera reacción podría ser rendirnos. Sin embargo, si hay algo que podemos aprender de Rispa, es que incluso cuando nos sentimos más vulnerables, podemos encontrar la fuerza dentro de nosotros para resistir. Cada uno de nosotros tiene, al igual que Rispa, la capacidad de enfrentar el dolor con dignidad y de encontrar, incluso en medio de la desesperación, el coraje para seguir adelante. La historia de Rispa, aunque una de las más dolorosas de la Biblia, también es una de las más profundas en su mensaje de resistencia, coraje y justicia. A través de su sufrimiento, esta mujer nos enseña que el dolor no tiene que destruirnos, sino que puede ser el motor para la lucha por la justicia, la dignidad y el amor. Rispa no solo defendió la memoria de sus hijos, sino que con su acción nos recordó que el dolor puede ser transformado en una fuerza poderosa. Hoy, al mirar su historia, debemos hacernos una pregunta importante: ¿cómo enfrentamos nuestras propias luchas? Rispa nos muestra que la forma en que respondemos a las adversidades es lo que realmente define nuestro carácter. No importa cuán grande sea el sufrimiento, siempre tenemos la capacidad de tomar una postura de resistencia, de mantener la dignidad en los momentos más oscuros. Y aunque su historia no sea tan conocida como otras en la Biblia, su lección resuena en todos aquellos que se han sentido derrotados o desolados por la vida. Lo que hizo Rispa fue más que resistir, fue un acto de amor, un grito silencioso por la justicia y una demostración de que, incluso en la adversidad, podemos encontrar nuestra fuerza. Ella se convirtió en un símbolo de la lucha por la memoria, la dignidad y la justicia. A través de su dolor, nos enseñó que nuestras acciones, por pequeñas que sean, pueden cambiar el curso de nuestra historia y la de quienes nos rodean. Si algo podemos llevar de su vida es que, aunque el sufrimiento sea inevitable, la forma en que lo enfrentamos es lo que realmente marca la diferencia. Y como Rispa, nosotros también podemos elegir ser resilientes y luchar por aquello que creemos que es justo, incluso cuando todo parece perdido. Si algo nos enseña la historia de Rispa es que, al igual que ella, todos enfrentamos momentos de dolor, pero también tenemos la capacidad de ser valientes, de resistir y de luchar por lo que creemos que es justo. Esta historia, aunque lejana en el tiempo, resuena profundamente con nuestros desafíos cotidianos. El sacrificio y la lucha de Rispa no solo son un eco de la historia bíblica, sino también un llamado a reflexionar sobre nuestra propia resiliencia y a encontrar fuerza en los momentos más oscuros. Si este video te tocó, si sientes que la historia de Rispa te inspiró a mirar tus propios desafíos de una manera diferente, te invito a que te suscribas al canal. No olvides dejar un like, compartir con aquellos que puedan necesitar este mensaje de resistencia y coraje, y comentar tu opinión sobre lo que Rispa significa para ti. Tu interacción no solo apoya el contenido, sino que ayuda a que más personas puedan conocer historias tan poderosas como la de Rispa.
La vida está llena de lecciones valiosas y a veces las respuestas que buscamos están justo en las historias que menos esperamos. No dejes que el sufrimiento te detenga. Transforma tu dolor en acción, en coraje y sobre todo en un legado que inspire a otros. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de Rispa y recuerda que en cada lucha siempre hay espacio para la esperanza.